Sus caritas. Sus chicos los van disimulando, ¿no? No. Apágalo, por favor. Todos los ampliados de estudio. Sí. Sí, ¿no? Ya. Bueno, muchachos, entonces, ahora nos toca ahora el tema de hoy y mañana es shock. Shock o choque también. Yo creo que después de agua y electrónicos, después de ácido base, y sobre todo de inflamación, ya es más fácil el entender lo que es el estado de shock. ¿Muy bien? Ahora, ¿quién me lo pasa por favor? Ven, Pequito. Y después copio. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, es un paciente crítico con tubo endotraqueal conectado a un ventilador, seguramente a un monitor electrocardiográfico, todo porque generalmente el estado de shock debe tratarse en una unidad de terapia intensiva, la próxima. Empezamos entonces con la definición del estado de shock. ¿Sí? Las más adecuadas, y creo que lo que más usamos es esto, que el estado de shock es un trastorno hemodinámico, ¿sí? O un trastorno circulatorio también, caracterizado por hipoperfusión tisular e hipoxia celular. Ese es el mejor enfoque de lo que pasa en el shock. Hipoperfusión e hipoxia celular. Obviamente con lesión consecutiva de órganos vitales, ¿no? Algunos dicen, ¿sí?, que el shock es una pausa en el camino hacia la muerte, que todos mueren en estado de shock. Otros indican que es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Sí? Hay varias concepciones, pero todas van a llegar seguramente a ser hipoperfusión tisular, hipoxia celular. La próxima. Si esto es verdad, lo que tenemos que saber es la microvasculatura. ¿Cómo está formada la microvasculatura? Que ya la hemos estudiado en inflamación. La inflamación se produce en un tejido vivo vascularizado, es en este. Sabemos también ahora que en esta microcirculación, el nivel donde se absorben los nutrientes es en el capilar verdadero, en este nivel. ¿Sí? Entonces tenemos que saber la estructura de la microvasculatura. Aquí tenemos una arteriola terminal, ¿sí?, con una línea gruesa negra
¿Qué significa? Que todavía esta arteriola terminal tiene capa muscular. Esa capa muscular de la arteria terminal o de las arteriolas terminales se agrupan, se enrollan a su entorno para formar esfínteres, que se van a llamar esfínter precapilar. Luego tenemos, es el esfínter precapilar porque está delante del capilar verdadero, del capilar donde se produce el intercambio nutricio o metabólico. Luego existe otra estructura, la metaarteriola, ¿sí?, que todavía tiene algún vestigio de tejido muscular. Ahora, estos esfínteres van a regular la dirección del flujo sanguíneo. Cuando la célula, la próxima, aquí he dibujado unas células, ¿sí?, cosa de que viene la sangre transportando oxígeno y los nutrientes. Cuando el metabolismo es normal o las condiciones están normales, viene la sangre para irrigar este capilar verdadero que no tiene ya tejido muscular para que pase hacia la célula. Entonces tenemos arteriola terminal, esfínter precapilar, la metaarteriola y el capilar no muscular o capilar verdadero, en cuyas paredes solo hay tejido, hay células endoteliales con su membrana basal. Aquí todavía hay. ¿Cuál es la diferencia entre que sea no muscular y que sea muscular o que tenga el esfínter? Es que todavía esto va a responder a estímulos del simpático y del parasimpático. Va a tener todavía receptores alfa, receptores beta. En cambio, al no tener músculo, la capacidad de vasodilatación y vasoconstricción está generada por los productos generados del metabolismo celular, como es el ácido láctico, el óxido nítrico, todo, que se van a liberar en las células endoteliales del capilar. Luego hay una estructura que va de la arteriola a la vena, ¿sí? A eso llamamos el shunt. Shunt o shunt, si quieren, o comunicación arterio-venosa, que sirve de descarga, ¿sí? Cuando estos están cerrados, los esfínteres cerrados, y la volemia tiene que tomar algún curso, entonces pasa hacia el shunt para descargarse sin pasar por el capilar. ¿Ven? La próxima. Estas son muestras de diferentes estados de los esfínteres, ¿sí? En una situación normal, que los esfínteres están abiertos, hay buen flujo. Cuando entonces, en situaciones de requerimiento se van a aperturar. Cuando no necesite, cuando hay un problema de distribución, se van a contraer el tubo. Esta es la muestra de la comunicación arterio-venosa, la próxima. Entonces, definido el estado de shock, mostrada la importancia de la microvasculatura, tenemos que repasar cuáles son las alteraciones o cuáles los componentes que van a regular la hemodinamia. El shock
resulta de una alteración en uno de estos tres elementos. Va a haber una falla de la bomba cardíaca, es decir, una falla o disminución del gasto cardíaco. Va a haber una disminución del volumen circulante, es decir, la volemia, o va a haber alteración en el tono vascular, es decir, en la microvasculatura. O es una alteración aquí, que hay mucha vasoconstricción en algunos niveles y vasodilatación en otros, como sucede en la sepsis. La microvasculatura tiende a dilatarse y por tanto a recibir o contener mayor cantidad de sangre. Entonces van a resultar el shock por mala distribución. Falla de la bomba. El ventrículo izquierdo generalmente funciona como bomba. Cuando este está con arritmia o cuando este sufre de infarto de miocardio, entonces va a bajar el gasto cardíaco y por tanto el shock va a ser shock cardiogénico. Este shock distributivo. Cuando el volumen circulante, es decir, el volumen que retorna a las cavidades derechas, a disminución de la volemia, entonces el shock va a ser hipovolémico. Si nosotros tenemos un obstáculo al flujo de esta sangre, ¿sí? en el sistema circulatorio menor, como es la presencia de un trombo, va a ser shock obstructivo. O sea, desde el punto de vista fisiopatológico sabemos que el gasto cardíaco es importante, que la volemia es importante y que el tono de la microvascular. Eso podemos resumir en la presión arterial, ¿no? La presión arterial sistólica está manejada por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. La presión diastólica está referida aquí a la resistencia vascular periférica. Por tanto, la presión arterial es uno de los parámetros que más rápidamente se altera en los estados de catrófilo. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Sí? El gasto cardíaco representa, ¿sí? Es el determinante del flujo sanguíneo, la cantidad, ¿sí? La cantidad y la fuerza con que viaja la sangre hasta la microvasculatura para poder dejar los nutrientes a la sangre. Entonces, en forma simple podemos decir frecuencia cardíaca por volumen sistólico es aproximadamente el gasto cardíaco. ¿Sí? Volumen sistólico 60 ml por cada sístole por frecuencia por 70 nos va a dar más o menos 4,5 o 5 litros de gasto cardíaco. Pero ese no es el modo de medir. ¿Sí? Tenemos que tener equipos que puedan medir efectivamente el gasto cardíaco. Vamos a mencionarlo. El gasto cardíaco va a depender de 3 factores. La precarga, la bomba cardíaca y la postcarga. ¿Qué es la precarga? ¿Qué representa esta precarga? Es el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que retorna hacia las cavidades derechas, ¿sí? A través de la vena cava inferior, ¿sí? Llenado en la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo. Eso se va a llamar precarga, representada por la volemia, la cantidad de sangre que retorna, y esa cantidad de sangre que retorna
a la aurícula derecha, ¿cómo lo decimos? La aurícula derecha tiene que recibir una volemia de 5 litros, entonces se va agrandando, se distiende hasta un momento en que ya no se distiende más y se va a contraer. Ese final se llama presión diastólica final o presión de llenado final, ¿sí? Que está muy en relación a la volemia. Volemia más presión diastólica final de la aurícula derecha se va a llamar retorno venoso, ¿sí? O sea, precarga. Si hay hemorragia o deshidratación en un paciente en estado de shock, rápidamente diremos a hipovolemia, shock, hipovolemia, ¿sí? El otro factor, la bomba cardíaca, que nos sirve para medir su inotropismo, ¿sí? Ustedes saben los 4 tropismos que tiene el corazón: inotropismo, bagmotropismo, cronotropismo, dromotropismo. El inotropismo, la capacidad del automatismo, ¿sí? Es importante, porque cualquier arritmia, ¿sí?, que es una alteración de su inotropismo o la muerte de una parte del tejido ventricular de la bomba, va a condicionar disminución del gasto cardíaco y por tanto un shock cardiogénico. La poscarga, es decir, las alteraciones a este nivel, ¿sí?, está dada por el estado de los capilares, es decir, la resistencia vascular. Cuando estén dilatadas, la resistencia vascular es baja. Cuando están aumentadas, hay vasoconstricción, la resistencia vascular está aumentada. ¿No ven? Entonces, los trastornos a este nivel o al flujo sanguíneo se llamarán shock distributivo o shock obstructivo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos 4 tipos de shock, ¿sí? En cambio, desde el punto de vista etiológico, podríamos tener varios: shock endocrino, shock anafiláctico, ¿sí? Pero desde el punto de vista fisiopatológico tenemos estos 4. Shock hipovolémico. Cuando la volemia, cuando el retorno venoso esté disminuido. Shock cardiogénico, cuando la bomba cardíaca, el gasto cardíaco esté alterado. Shock obstructivo, una obstrucción a la circulación. Lo más frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Y tenemos el shock distributivo, mala distribución. Hay vasodilatación arteriolar, vasodilatación venular, y entonces la sangre que debe estar en este territorio en un 70%, pues aumenta. Hay una mala distribución, sin que sea hipovolémico, sin que sea cardiogénico, sin que sea obstructivo, resulta ser de tipo distributivo. Ejemplo del shock séptico. La próxima. Shock hipovolémico. El shock hipovolémico se produce por hemorragias o por deshidratación. Ocasionalmente por pérdida de líquidos en el tercer espacio. Pérdidas externas por hemorragia, pues obviamente la hemorragia externa, que puede ser también hemorragia interna, traumatismo de abdomen, que lesiona frecuentemente el vaso o el hígado, pueden contener la sangre y no manifestarse, ¿sí? Porque tienen cápsulas, entonces ahí se acumula la sangre y no se hace evidente. Pero puede ser hemorragias externas y hemorragias
deshidratación, diarrea, vómitos, ¿sí? La diarrea, especialmente en el cólera, ¿no? Donde hay gran pérdida de líquido, podría existir. Secuestro de líquidos, ¿sí? En el tercer espacio, en los casos de peritonitis. Ahí se secuestra gran cantidad de líquidos. Entonces, seguramente es una fase de un paciente con deshidratación por cólera, semejante. Ese es shock hipovolémico. La próxima. Shock cardiogénico. El ejemplo mejor es el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Es decir, la muerte de algún segmento del miocardio, que puede ser en su cara anterior, que puede ser en su cara lateral o que puede ser en su cara posterior. Luego tenemos las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas que se dividen en supraventriculares y ventriculares, las más graves y las que alteran el gasto cardíaco son las ventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, ¿sí? En cambio, las supraventriculares como la fibrilación auricular, el flúter auricular, no alteran severamente el gasto cardíaco. En cambio, las ventriculares generalmente se presentan antes de que el corazón haga paro cardíaco. Otra situación, la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca, ya sea por valvulopatía u otra alteración, van a llevar a shock cardíaco. Las miocarditis, ¿sí? Sobre todo virales, y las alteraciones valvulares cuando ya son años de tener, ya sea estenosis o insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula aórtica. La próxima. Esta es una placa de tórax para mostrar lo que pasa con el shock obstructivo. Y esto no es un TEC, sino este es un neumotórax. Es un neumotórax a tensión. Si ven, aquí está el pulmón. Este es el borde del pulmón. Aquí está el pulmón. Y todo esto es el neumotórax. Aire. ¿Sí? En cambio en este se ve trama bronquial. Pero aquí hay un gran neumotórax que ha comprimido al pulmón, ¿sí? Y está desplazando al corazón hacia la izquierda, ¿sí? Debería estar aquí las cavidades derechas, pero está. Entonces, el neumotórax, que puede producirse por fracturas costales en los accidentes, una punta de la costilla fracturada puede pinchar al pulmón y colapsarse y formar un neumotórax. Puede ser también que por punción, cuando colocamos un catéter subclavio que ingrese a esta valvícula, a veces picamos el pulmón y hacemos un neumotórax. El neumotórax corriente, que no es a tensión, puede no alterar el gasto cardíaco. Pero cuando esa tensión, cuando desplaza esto y desplaza al corazón, entonces es grave. Ese es shock distribuido. También se produce, hemos dicho, una tromboembolia pulmonar. En la hipertensión pulmonar. ¿Cuándo hay hipertensión pulmonar? Secundario a problemas de el EPO, que va a ir a formar el cor pulmonar crónico, o el cor pulmonar agudo, que es esto. Este es cor pulmonar agudo. El crónico es el que resulta del asma, del enfisema.
Y obviamente un obstructivo grave será el taponamiento cardíaco. ¿Sí? Sangre en el pericardio que comprime al miocardio y no lo deja contraerse adecuadamente, y entonces puede producir paro cardíaco y convertirse ya en un shock de tipo cardíaco. La próxima. El shock distributivo. Vean aquí una reacción alérgica, ¿no? Creo que es una picadura de una abeja, ¿sí? Pero el shock anafiláctico, la reacción antígeno-anticuerpo, produce una mala distribución en la microvasculatura, puede ser shock distributivo. El shock neurogénico, el que se produce por lesión de la médula, al no haber ya control neuronal, entonces los vasos de la microvasculatura se dilatan, hay vasodilatación venosa y arterial, y entonces hay mala distribución de la molécula sanguínea. El shock endocrino, ¿sí? Del Addison, del Cushing, mala distribución. Y el más característico y el mejor ejemplo es el que se produce en el shock séptico. Y ya saben ustedes que la sepsis en el shock séptico, los elementos que producen vasodilatación y vasoconstricción a nivel de la microcirculación son los mediadores químicos. Una alteración en el óxido nítrico, ya no se produce vasodilatación, o un aumento en las endotelinas, mayor vasoconstricción, o los mediadores, ¿sí?, de la inflamación que en última instancia son tóxicos y producen como fisiopatología una mala distribución de la molécula. En general, utilizamos el ejemplo de un shock hipovolémico, que es el más frecuente, ¿sí? Entonces, cuando hay hipovolemia, se produce rápidamente una liberación de mediadores químicos. Adrenalina, ¿no es? Simpático mimético, que van a producir vasoconstricción como un medio de compensación a la hipovolemia. Esta vasoconstricción se hace bien perniciosa a nivel de la vasculatura intestinal. La isquemia que se produce por vasoconstricción secundaria a la hipovolemia en el intestino hace que haya la traslocación bacteriana y hace que se convierta el shock hipovolémico en shock grave porque hay salida de gérmenes. Y si esto pasa a nivel del intestino grueso, que es el que tiene mayor cantidad de gérmenes, entonces es grave. La hipovolemia conduce a una disminución del flujo sanguíneo. ¿Okay? Esta disminución del flujo sanguíneo repercute sobre todo en órganos importantes como es el hígado, como es el páncreas, y cuya alteración conduce a una disminución de la opsonización, es decir, de la facilidad con que puedan ser captados los microorganismos. ¿Okay? Entonces, si esto pasa, hay disminución de la opsonización, por tanto va a haber una disminución de la defensa bacteriana. Por otra parte, la disminución del flujo sanguíneo va a disminuir la actividad del sistema retículo endotelial, macrófago monocito. Por tanto, va a haber una disminución de la capacidad de fagocitosis. Si no hay fagocitosis, está disminuida, si la actividad del SDE está disminuida,
y hay disminución de la defensa bacteriana, lo que se va a producir es una endotoxemia. ¿Sí? Por eso que cuando hacemos un hemocultivo podemos encontrar hemocultivo positivo cuando ya hay incluso gérmenes en la circulación. Esta vasoconstricción aumenta también, ¿sí?, la actividad del simpático, más endotoxinas, ¿sí?, van a conducir al estado de shock. La próxima. En el shock, una de las cosas importantes que vale la pena analizar es los ciclos, ¿sí? El ciclo de Embden-Meyerhof, que no necesita oxígeno, y el otro, el ciclo que sí necesita oxígeno, que es el ciclo de Krebs. Para el metabolismo, el Embden-Meyerhof, cuando está bloqueado el Krebs, apenas produce 2 moléculas de ATP y solo 69.000 calorías. O sea, insuficiente para las necesidades enzimáticas del organismo. La próxima. En cambio, el ciclo de Krebs, que forma 38 moléculas de ATP, 699.000 calorías, es importante. Pero si este se bloquea por hipoxia, por hipoperfusión e hipoxia celular, esto no va. De modo que el aporte de volemia con oxígeno hacia la microvasculatura para que se realice este metabolismo será importante. La próxima. En el shock es importante o es frecuente los trastornos de tipo ácido-base. El paciente inicia, cualquiera sea el estado de shock, va a iniciar con hiperventilación. Aumenta su frecuencia respiratoria, empieza a eliminar CO2, por tanto disminuye el CO2, por tanto aumenta el nivel del pH y por tanto es una alcalosis de tipo respiratorio. Empieza con alcalosis respiratoria. Mas si a este paciente está con succión gástrica, que vamos a definir, después de unas 24, 48 horas, el paciente va a empezar a hacer insuficiencia respiratoria, ya sea por acúmulo de secreciones o por necesidad de colocación de tubo endotraqueal. Entonces este paciente invierte, aumenta o retiene CO2 y en la sangre aumenta el CO2, baja su pH y ahora se vuelve ácido. La acidosis va a agravar la hipoxia celular. De modo que de los trastornos ácido-base en el shock, primero es la alcalosis respiratoria que se va a complicar posteriormente con una acidosis. Si este paciente tuviese succión gástrica y perdiese gran cantidad de ácido, entonces va a agregar no solo una alcalosis respiratoria, sino una alcalosis metabólica. Será, por tanto, importante valorar el ionograma y en el ionograma será importante los aniones, los ácidos orgánicos, como el ácido láctico. Entonces ya tendremos que sacar aquí la brecha aniónica, la próxima. Estas son las consideraciones que tenemos que saber y recordar siempre bien. ¿Por qué? Porque este es el patrón hemodinámico con el que cursan los estatutos.
el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo, los tres cursan resistencia vascular sistémica aumentada, es decir, vasoconstricción. Hipovolémico, cardiogénico y obstructivo bajan el gasto cardíaco. En cambio, el distributivo, el shock séptico, la resistencia vascular sistémica está disminuida. ¿Por qué? Por vasodilatación a nivel de la microcirculación, ya sea arteriolar o venular. Entonces, baja la resistencia y aumenta el gasto. Tienen un gasto cardíaco aumentado para compensar eso. En ambos, es una característica que disminuye la presión arterial media, que es el mejor parámetro para controlar la perfusión de los órganos. Presiones arteriales medias por debajo de 60 milímetros de mercurio ya son hipoperfusivas. Tenemos que mantener presiones medias encima de 60 milímetros de mercurio. Porque si está disminuida esto a consecuencia de esto, la perfusión a nivel tisular, a nivel de la microvasculatura, va a ser inefectiva. ¿Sí? Por tanto, si hay hipoperfusión, hay shock. Y el shock da lesión celular, la hipoxia celular, y la consecuencia de esto va a ser el síndrome de disfunción multiorgánica, que es ya lo más grave que hay del estado de shock, sobre todo del cerebro. A este síndrome van a coadyuvar las microtrombosis que se forman en la microvascular. ¿Sí? Entonces, más la acidosis que se desarrolla, más la liberación de mediadores, va a afectar y va a hacer síndrome de distrés multiorgánico. La próxima. Hemodinamia, dicen el shock. ¿Qué parámetros tenemos que conocer para valorar el estado de shock? El gasto cardíaco, el índice cardíaco, la presión de la arteria pulmonar, la presión del capilar pulmonar, sí es importante. Presión del capilar pulmonar, presión sistólica, volumen sistólico, presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha, es decir, la presión generada en la aurícula cuando hay retorno venoso y la presión diastólica final se está desarrollando, nos va a servir para medir precarga. ¿No ve? ¿Qué es la precarga? Retorno venoso, presión diastólica final y volemia. Eso vamos a saber por la presión en la aurícula derecha. Resistencia vascular sistémica, 1200 a 2400 líneas por segundo por minuto. Volumen sistólico, gasto cardíaco sobre frecuencia, 60 a 100. La presión arterial, 128. La presión capilar pulmonar, 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Será igual en la costa y en la altura esta presión? ¿O dónde es más alta? En la altura. Mentira, muchachos. La presión del capilar pulmonar en la altura y en la costa es similar. Hay un trabajo de biología de la altura que la presión del capilar pulmonar en la altura es 8.6, creo, y en la costa 8.3. O sea, la presión capilar, lo que falla es la presión de los gases que vamos a ver. El índice cardíaco, que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. ¿Sí? Ya, la próxima. Estos son valores comparables, en la costa y en la playa.
¿Sí? Sao Paulo, ¿a qué altura está, muchacho? 100 metros. ¿100? Porque tienes que bajar hasta Santos para llegar a la playa 760, ¿no? No está a orillas del mar. Entonces, en La Paz, la presión barométrica es de 500 promedio. En la costa, 760 litros. La presión atmosférica de oxígeno, la presión del oxígeno en la atmósfera es de 105 en La Paz y ellos tienen 159. Esto es lo que da. La presión alveolar de oxígeno es de 65 milímetros y en la costa 109 tienen ya de oxígeno en presión a nivel del mar. La presión arterial de oxígeno, 60 milímetros, 95 milímetros. La presión de la aurícula derecha, 4.5 milímetros por medio y 3.5, un poco más baja la presión de la aurícula derecha. Donde hay un gran cambio es en la presión de la arteria pulmonar. En la altura es 30 la sistólica y 14 la diastólica de la arteria pulmonar, con un promedio de 22 milímetros. En cambio, en la costa, en sístoles 11 y 9 en diástole con un promedio de 15. O sea, no tienen ellos hipertensión de la arteria pulmonar. Nosotros, en cambio, tenemos hipertensión de la arteria pulmonar, que es la causa del edema pulmonar de altura. ¿Ya? La presión capilar pulmonar, esto tiene que meterse aquí, es similar en la costa y en 8.9, 8 puntos. Porque va a ser importante cuando hablemos de edema pulmonar cardiogénico, donde sube la presión del capilar. El edema pulmonar de altura, donde no se modifica la presión capilar pulmonar. Y el otro edema pulmonar, que es el edema del distrés respiratorio, que es un edema inflamatorio, donde tampoco se altera esto. La resistencia vascular pulmonar, por este aumento de la presión de la arteria pulmonar, ¿sí?, está más alta, 142 milímetros en La Paz y 79 la próxima. No solo es la circulación importante, sino la función del oxígeno en esa cantidad de sangre que llega. ¿Sí? El gasto cardíaco. Este componente del oxígeno es importante para la evaluación del estado de oxígeno. Además del gasto cardíaco, de la resistencia periférica, de la presión del capilar pulmonar, de la presión de la aurícula derecha, es importante estos cinco. El contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Ya rápidamente se les viene a la memoria que el contenido arterial de oxígeno se saca como hemoglobina por 1.36, ¿sí?, por saturación, más la presión arterial del oxígeno, vamos a ver después. Ese es el contenido, que es de 20 volúmenes de oxígeno en la costa y 22 volúmenes en la... Pero para diferenciar, para ver si todo este contenido arterial de oxígeno se consume en la célula, tenemos que saber cuál es el contenido venoso de oxígeno. Y esto normalmente es de 15. O sea, 20 aquí, 15 aquí, la diferencia es de 5. Ese es el consumo de oxígeno. La diferencia arterio-venosa de oxígeno, que nos repetían siempre diciendo. ¿Cuál es la disponibilidad de oxígeno? Disponibilidad de oxígeno. ¿Cuál es el consumo de oxígeno? ¿Cuál es la extracción de oxígeno? Estos parámetros tenemos que conocer y saber a través de fórmulas cómo obtenemos esto.
Pero para esto tenemos que tener la gasometría normal, pH 74, PaO2 60, PaCO2 35, saturación 91%. Aunque últimamente dicen que la PaCO2 en la altura es menos de 35. La próxima. Vamos a ver ahora las fórmulas. Contenido arterial de oxígeno es igual a 20 ml por decilitro. Cuando la hemoglobina es de 15 gramos. Pero en la altura, ¿cuánto tenemos? 8, no 18. 18 es la hemoglobina. Entonces el contenido se va a subir a 20. ¿Cuál es la fórmula para ello? Entonces el contenido de oxígeno en la arteria está en relación a la concentración de la hemoglobina que hay, ¿no ven? Y a la cantidad de oxígeno disuelto que hay. Entonces, para obtener, decimos, hemoglobina en gramos por porcentaje de saturación. ¿Cuánto es nuestra saturación? 21, ¿no ven? Porcentaje 0,21. Entonces, 15 por 0,21 por 1,36. Esto debería resultar mejor poner que 1 gramo de hemoglobina capta 1,36 de volúmenes de oxígeno, que multiplicado por 0, por la saturación. Ese es el oxígeno unido a la hemoglobina. Pero el oxígeno, en pequeña cantidad, aunque sea, está disuelto. Y el oxígeno disuelto para las emergencias, ¿sí? Porque este oxígeno unido a la hemoglobina tiene que desprenderse de la hemoglobina gracias a ¿qué? A la curva de disociación. Y esa curva de disociación de la hemoglobina depende de 3 factores, ¿no ven? Del pH, de la temperatura y del nivel de 2, 3 ppm. Hasta que eso se produzca, tenemos que tener oxígeno libre para que utilicen la célula. Entonces, esta es la fracción de oxígeno unida a la hemoglobina. Y esta es la fracción de oxígeno libre. PaO2, o sea, la presión arterial del oxígeno, por su coeficiente de solubilidad, que es de 0,003. ¿Sí? Si yo multiplico 60 por 0,03, tengo 1,8 de oxígeno libre. ¿Lo ven? Que sumado a este otro me da los 20 litros. El contenido venoso, hemos dicho que tenemos que tener contenido venoso de oxígeno. El contenido venoso de oxígeno, que es del 16, ¿sí? lo hacemos con esta misma fórmula, nada más que le cambiamos, ¿no ve? Hemoglobina igual por 1,36 por saturación en la sangre venosa. Y en la saturación en la sangre venosa, ¿cuánto es? 75. Entonces por 75. Aquí ya no vamos a poner PaO2, sino PbO2, la presión venosa de oxígeno, por un coeficiente de suma. Entonces vamos a tener ya contenido arterial y contenido venoso. La disponibilidad de oxígeno, que debe ser normalmente de 600 ml por minuto por metro cuadrado, se obtiene de la siguiente manera. Necesitamos este valor, el contenido arterial de oxígeno, ahora multiplicado por el índice cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que está llegando a la microvasculatura o extracircular, por índice cardíaco, aunque se puede hacer también por gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno por gasto por 10. Esto nos va a dar este. Ese es el contenido, la cantidad de oxígeno que está. Pero ahora ya no como este valor muerto. Aquí ya está el índice cardíaco, es decir, ya el valor hemodinámico que está transportando, que está circulando. Y este es el consumo, el VO2
normalmente con 2 puntos en la B se escribe. VO2, consumo de oxígeno. De estos 600, solo 120 ml va a llegar hasta eso. ¿Cómo se obtiene? Del contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno por índice cardíaco o gasto cardíaco por 10. Entonces, con esto más la hemodinamia vamos a poder decir, este paciente no está con buen contenido de oxígeno. ¿Por qué? No estará anémico, no estará con hemoglobina de 7, está anémico, pues. Entonces hay que darle hemoglobina, hay que darle sangre, ¿sí? Su saturación está baja, ¿qué vamos a hacer? Le aumentaremos su FiO2, su fracción inspirada de oxígeno. ¿Ve? El índice cardíaco, este transporte está bajo porque el índice está muy bajo, menos de 3, entonces hay que subir el índice cardíaco, hay que darle inotrópicos, ¿sí? El consumo, entonces ver que aquí no haya gran diferencia por índice, por... Y ahora, la extracción de oxígeno debe ser el 25% del consumo de oxígeno. Entonces, la extracción de oxígeno, que debe ser el 25%, es consumo de oxígeno sobre o dividido contra la disponibilidad o transporte de oxígeno por 100. Y aquí dice que no debemos olvidarnos siempre del gasto energético que el paciente tiene para reponer energía, ¿no ven? En forma de dextrosa 10 al 20, 25 calorías por kilogramo por la próxima. Entonces, teniendo ya los parámetros hemodinámicos, gasto cardíaco, resistencia vascular, presiones, más la disponibilidad de oxígeno como contenido, como transporte, como extracción, podemos hacer nuestra evaluación. De acuerdo a la hemodinamia, la presión capilar pulmonar, que es importante, presión capilar pulmonar, volumen minuto y la resistencia vascular sistémica. Este es un cuadro en el shock cardiogénico, la presión capilar está aumentada. En los otros hemos dicho que no está aumentada, no está normal. En el hipovolémico, capilar baja. En el distributivo puede estar normal, pero generalmente. ¿Sí? En el obstructivo, ya sea por taponamiento cardíaco, por embolia pulmonar, todo está disminuida o máximo normal. Entonces, la presión capilar pulmonar nos va a ser patognomónico de shock cardiogénico. La resistencia vascular en el cardiogénico está aumentando, en el hipovolémico, en el distributivo está disminuido y en nosotros. Resistencia vascular sistémica, aumentado vasoconstricción, disminuido vasodilatación. Hemos dicho que el distributivo, su ejemplo mejor es el séptico, por tanto hay vasodilatación y la próxima. Generalmente estas disquisiciones hemodinámicas y respiratorias son las preguntas del examen. Entonces les decimos, a ver, ¿cuál es el patrón hemodinámico de frecuencia cardíaca, presión arterial y PVC y resistencia vascular, si queremos? En el shock hipovolémico, cardiogénico y distributivo. En el hipovolémico la frecuencia cardíaca está aumentada, en el cardíaco también, en este no mucho, ¿sí? Hemos dicho que el séptico pulsa más bien con gasto cardíaco. La presión arterial disminuida en el hipovolémico, en el cardiogénico también disminuido, en el séptico disminuido, y en las fases tardías de los estados de shock. ¿Qué es hora? Eso lo aprendí y le vas a preguntar a... Entonces,
Hay una fase precoz inicial del shock y una fase tardía. En la fase tardía, después de los 48 de estado de shock, miren, la frecuencia cardíaca se eleva. La presión arterial baja. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco, miren, baja. En el cardiogénico, ¿qué está bajo? El gasto cardíaco. En el hipovolémico, el gasto cardíaco. En cambio, en el séptico, el gasto cardíaco está ¿sí? Las resistencias vasculares, hipovolémico aumentado, cardiogénico aumentado, ¿sí? Trata de compensar por el sistema simpático. Y en el séptico están vencidas las resistencias vasculares, vasodilatación, por tanto, la resistencia está baja. El consumo de oxígeno, el VO2, en el hipovolémico bajo, en el cardíaco bajo, en el séptico bajo y en fases tardías muy bajo. ¿Qué vamos a hacer para mejorar el consumo de oxígeno? Le tenemos que dar mayor cantidad de oxígeno, mayor CO2, ¿no ves? Lo normal es 20, 21, entonces le tenemos que meter seguramente. Primero hacemos la prueba con una máscara, después hacemos subimos la cantidad de litros en la máscara, pero si no sube su saturación, su consumo de oxígeno, tenemos que ventilar al paciente, ponerlo en máquina para darle fracciones inspiradas de oxígeno altas para mejorar esto. Porque si no, mejoramos estas cosas y no mejoramos el oxígeno, por tanto, va a seguir en shock. Hipoperfusión, hipoxia celular, la próxima. Y si lo acabo, creo que ya nomás, pues, ya mañana desde aquí tenemos que dar. Sí, desde aquí. Aquí dejamos. Ya la clínica de la clínica del estado de shock. Vámonos. Después de eso,